Deja de matar tu motor cada vez que enciendes tu auto. La mayoría de los conductores, sin darse cuenta, destruyen el motor de arranque, la batería y el propio motor con simples errores que terminan costando miles de dólares. Hoy voy a revelarte los 17 peores hábitos al encender tu auto. Quédate hasta el final porque el número 10 podría estar dañando silenciosamente tu motor sin que lo notes. No te lo querrás perder. Error número 17. Encender el aire acondicionado o la calefacción de golpe. Tu auto estuvo bajo el sol con las ventanas cerradas. Te subes, enciendes el motor y de inmediato prendes el aire o la calefacción al máximo. Grave error. El alternador y el motor de arranque reciben una carga enorme de inmediato. El motor se esfuerza por girar, y tanto las correas como la batería y los cables sienten esa presión extra. Es como pedirle a un corredor cansado que sprinte con una mochila pesada justo después de despertar. Con el tiempo, esta tensión constante ralentiza el arranque, debilita la batería y desgasta las correas más rápido. Tu motor sufre en silencio y ni siquiera lo notas. La forma correcta es simple. Enciende el auto, déjalo en ralentí de 30 a 60 segundos para que el aceite circule y el motor se caliente. Luego aumenta gradualmente la potencia del aire acondicionado o la calefacción paso a paso, sin sobresaltos, sin sobrecargas ni daños ocultos. Hazlo siempre y tu motor, batería y correas te lo agradecerán. Un poco de paciencia ahora te puede ahorrar miles más adelante. Sí, incluso podrías sorprenderte alcanzando 5,00000 millas sin problemas. Error número 16. Revolucionar el motor en frío. El motor necesita un momento para despertar. Cuando giras la llave, el aceite sigue en el cárter, no ha llegado aún a cojinetes, árboles de levas o pistones. Esas piezas metálicas están frías, secas y vulnerables. Acelerar fuerte justo después de arrancar es como correr un sprint sin calentar los músculos. El cigüeñal gira más rápido de lo que el aceite puede proteger. Los cojinetes se desgastan, los pistones se rayan y el tren de válvula sufre golpes. El daño se acumula en silencio hasta que las reparaciones cuestan una fortuna. Lo correcto es esperar unos segundos al encender. Deja que el aceite circule por todas las partes críticas. Observa las luces del tablero hasta que se apaguen. Esa es la señal de que ya está listo. Solo entonces acelera suavemente. En clima helado, ten aún más paciencia porque el aceite es más espeso y tarda en fluir. Unos segundos extra pueden ahorrarte miles en reparaciones. Tómalo con calma y tu motor será más suave, durará más y siempre rendirá mejor. Error número 15. Meter velocidad antes de soltar el freno de mano. Muchos conductores lo hacen sin pensar. Yo mismo lo hacía. Pero este hábito genera estrés silencioso en la transmisión y el tren motriz. Al liberar el freno de golpe, toda la tensión acumulada pasa de inmediato al motor y a los engranajes. Es como comprimir un resorte y soltarlo de repente, todo golpea a la vez. Correas, embrague y caja de cambios reciben el impacto. Con el tiempo, esta práctica causa desgaste prematuro, ruidos metálicos e incluso reparaciones costosas. La manera correcta es encender el auto, pisar el embrague si es manual, meter la velocidad y después soltar el freno de mano poco a poco. Así el peso del vehículo fluye de forma natural con la potencia del motor. En automáticos, pisar suavemente el acelerador mientras sueltas el freno evita tirones y le da tiempo al motor para adaptarse, además de dar comodidad a los pasajeros. Error número 14. Dejar el motor en ralentí demasiado tiempo. El exceso de ralentí puede arruinar tu motor silenciosamente. Sí, necesitas unos segundos tras encenderlo, pero no exageres. No existe una regla fija. La mejor guía es el tablero. Si aún está frío, espera de 30 a 60 segundos. El aceite necesita tiempo para llegar a cojinetes, árboles de levas y pistones.
Si aceleras o conduces demasiado pronto, hay fricción de metal con metal y ese desgaste silencioso se acumula hasta volverse costosas reparaciones. Por otro lado, dejarlo demasiado tiempo encendido trae otros problemas. Desperdicia combustible, ensucia bujías y puede obstruir el catalizador. El motor no está diseñado para girar indefinidamente sin carga. Lo ideal es encender, esperar unos 30 segundos, un poco más en clima frío, y después arrancar suavemente. Así tendrás menos desgaste, mayor duración y un funcionamiento más suave. Error número 13. Encender el auto con los electrónicos activados. Prender radio, luces o gadgets justo al arrancar es otro error silencioso. Cada dispositivo extrae energía desde el inicio, lo que hace que el motor de arranque se esfuerce más y el motor gire más lento. En trayectos cortos, la batería casi no se recupera y el alternador trabaja el doble. Con el tiempo, esto acorta la vida de ambos. El hábito correcto es apagar todo antes de encender. Primero arranca el motor, deja que se estabilice unos segundos y luego enciende los accesorios poco a poco. Así proteges motor de arranque, batería y extiendes la vida del motor. Error número 12. Ignorar la luz de los calentadores en motores diésel. Los motores diésel dependen de la compresión para encender y los calentadores preparan la cámara de combustión. Esa pequeña luz en el tablero es tu señal de «aún no estoy listo». Si la ignoras, fuerzas el motor de arranque y la batería, el motor falla, vibra o incluso no arranca. Además, el combustible mal quemado deja depósitos que dañan inyectores y bujías de incandescencia. La solución es simple. Gira la llave a ON, espera a que la luz del calentador se apague y entonces arranca. Es como precalentar un horno. Si lo saltas, tanto el pastel como el motor sufren. Error número 11. Mantener la llave demasiado tiempo en la posición de arranque. En autos más antiguos hay dos posiciones: arranque y encendido. Mantener la llave demasiado tiempo en arranque provoca que el engranaje del motor de arranque siga girando contra el volante motor, generando chispas, calor y desgaste. Es como golpear un clavo con un martillo después de que ya está clavado. Cada golpe extra daña. La clave está en soltar la llave apenas arranque el motor. Dejar que el sistema se desacople de forma natural evita fricción y desgaste innecesario. Si lo haces mal cientos de veces al año, el daño se multiplica. Y cambiar motor de arranque o switch de encendido puede costar entre $400 y $800. Error número 10. Encender con la batería débil. Una batería con bajo voltaje puede causar estragos silenciosos. Tal vez no lo notes, pero el motor de arranque sufre, los sensores se vuelven locos, la computadora lanza códigos falsos y los cables se estresan. En invierno es peor. Una batería puede perder entre 30 y 50% de su potencia de arranque en temperaturas bajo cero. Incluso una batería en buen estado puede fallar en esas condiciones. Lo correcto es revisar tu batería seguido y reemplazarla si ya está débil o tiene más de 4 a 5 años. Si dejas el auto guardado mucho tiempo, usa un cargador lento para mantenerla con carga. Una batería fuerte protege los electrónicos, da arranques seguros y te evita dolores de cabeza en climas fríos. Error número 9. Ignorar los soportes del motor y las vibraciones. Cada sacudida al encender daña silenciosamente los soportes del motor. Arrancar en una superficie irregular o con la velocidad puesta transmite un torque desigual que ellos absorben. Con el tiempo, se desgastan. Y esas vibraciones no solo son molestas, pueden desalinear la transmisión, forzar correas, mangueras y sensores. Lo que hoy es un pequeño movimiento, mañana puede convertirse en una reparación de $5,000. Siempre arranca en neutro, en una superficie estable, y evita sacudir el auto al encenderlo. Estos soportes son como amortiguadores silenciosos.
Absorben la tensión para que todo lo demás dure más. Error número 8. Bombear el acelerador en autos modernos con inyección. Hoy en día los inyectores saben exactamente cuánta gasolina enviar. La computadora mide hasta en milisegundos lo que el motor necesita, pero si pisas el acelerador al encender, alteras ese cálculo. El motor se inunda. Los pistones se deslizan entre exceso de gasolina, las bujías se ensucian y el escape expulsa combustible sin quemar. Los convertidores catalíticos se sobrecalientan. Los sensores comienzan a enviar señales falsas. Todo esto sucede mientras piensas que estás ayudando al auto. Las mañanas frías lo empeoran. El exceso de combustible no calienta el motor más rápido, solo genera más desgaste. Los viajes cortos exageran el daño. Tu motor de arranque y la batería también luchan contra el exceso de combustible, haciendo que cada encendido sea más difícil. El hábito correcto es simple. Pie fuera del pedal. Enciende el motor y deja que la computadora alimente los cilindros. Todo arranca de manera suave, silenciosa y eficiente. Dominar este pequeño cambio protege los pistones, mantiene los sensores en buen estado y reduce el daño en el escape. Jugar con el flujo de combustible es una cosa, pero tratar de engañar a la electrónica moderna es como picar a un dragón dormido con un palillo. Error número 7. Intentar encender un auto moderno con cables directos. Los autos modernos son fortalezas electrónicas. En el momento en que tocas los cables de encendido, activas circuitos que no están diseñados para ser manipulados. Transpondedores, inmovilizadores y la ECU reaccionan de inmediato. Saltan chispas, los fusibles se queman, los sistemas se bloquean. Es un daño silencioso y engañoso. Un solo error puede freír la computadora que controla tu motor. Los sensores fallan, el inmovilizador se niega a reiniciarse y el auto ni siquiera arranca después. Reparaciones de miles de dólares. Incluso pequeños experimentos terminan mal. El cableado moderno es delicado, diseñado para precisión. Si tiras un cable o giras el conector equivocado, la electrónica recibe un golpe que no puede soportar. Tu motor de arranque, alternador y módulos de seguridad también sufren. La solución más inteligente es simple. Siempre usa la llave adecuada. ¿Perdiste las llaves? ¿Falla el encendido? Llama a un cerrajero certificado o al distribuidor. Ellos pueden acceder al sistema de manera segura sin dañar componentes costosos. Los autos modernos son inteligentes, trátalos como tal. Respeta su electrónica y tu motor, inmovilizador y bolsillo estarán seguros. Encender un auto moderno con cables puede sonar atrevido, pero el verdadero peligro es arrancar en una marcha. Tu tren motriz nunca perdonará ese inicio brusco. Error número 6. Arrancar con el auto en marcha. Algunos autos, especialmente los modelos más antiguos, permiten arrancar estando en marcha. Los vehículos más nuevos generalmente requieren estar en parking o en neutral primero. Ignorar esto es riesgoso en autos manuales. Si no pisas el clutch y la velocidad está engranada, el auto puede saltar hacia adelante o hacia atrás. Ese movimiento repentino ejerce una enorme presión en el tren motriz. Correas, engranajes y soportes del motor sienten el impacto. Un mal momento puede significar chocar contra una pared, otro auto o, peor aún, una persona. Los automáticos no siempre son seguros tampoco. Algunos modelos defectuosos o antiguos pueden permitir el arranque estando en marcha. El golpe repentino estresa la transmisión y los frenos, incluso si no pasa nada inmediato. La tensión repetida acelera el desgaste, provoca ruidos y genera reparaciones costosas. El enfoque más seguro es sencillo. Asegúrate de que el auto esté en neutral si es manual. Pisa el clutch antes de arrancar. En automáticos, colócalo en parking o neutral. Tómate un momento. Deja que el motor arranque sin resistencia. Un inicio suave y controlado mantiene tu tren motriz saludable y previene accidentes. Has evitado un arranque brusco.
pero regresar de inmediato después de apagarlo es como despertar al motor a media siesta, y eso lo agota. Error número 5. Encender inmediatamente después de apagar el auto. Cuando apagas el auto, el motor no ha terminado de trabajar. El calor se impregna en las piezas metálicas, la presión del aceite cae a cero y las líneas de combustible siguen calientes. Si giras la llave de inmediato, el motor de arranque pelea contra un motor estresado. Las piezas metálicas se rozan sin la lubricación adecuada. Pistones, cojinetes y válvulas sufren desgaste extra. Incluso la batería y el sistema de encendido se ven afectados. Es un daño sutil. Puede que no lo notes hoy, pero en semanas y meses, los reinicios rápidos acortan la vida del motor de arranque y drenan la batería más rápido. Los costos se acumulan en silencio. ¿Qué deberías hacer? Espera entre 30 y 60 segundos después de apagarlo. Si vienes de una conducción en carretera o exigiste mucho al auto, amplía esa pausa. Deja que el calor se disipe y el aceite se recircule antes de encender de nuevo. Reiniciar con paciencia le da una segunda vida a tu motor. Una pequeña espera hoy evita un gasto de hasta $2,000 en reparaciones o incluso un motor nuevo. Error número 4. Encender con pinzas de manera incorrecta. La batería está muerta. El autodonador está listo, pero un paso descuidado puede causar un desastre. Si conectas las pinzas en el orden incorrecto, arriesgas un cortocircuito. Si se tocan, saltan chispas. En frío extremo, una batería congelada puede agrietarse o explotar. Si aceleras demasiado el donador, la electrónica delicada puede quemarse en silencio. Estos errores no solo impiden encender el auto, también pueden fundir fusibles, freír computadoras y dañar sistemas sensibles. El procedimiento correcto es este: coloca los autos cerca pero sin tocarse, apaga ambos motores, conecta primero la pinza positiva a la batería descargada, luego al donador, conecta la negativa al donador y finalmente a una parte metálica sin pintar del auto muerto. Arranca el donador, déjalo correr unos minutos y luego intenta encender el otro auto. Retira las pinzas en orden inverso. Paciencia y secuencia importan. Un puente bien hecho salva tu batería, tu electrónica y una factura de reparación enorme. Error número 3. Usar aplicaciones o encendidos remotos en exceso. El arranque remoto parece magia. En una mañana fría, calientas el auto desde el celular. En la tarde calurosa, enfrías la cabina antes de entrar. Suena perfecto, ¿cierto? Pero hay un detalle. Cada arranque remoto genera un desgaste oculto en el motor de arranque y los componentes del motor. Los pequeños desgastes se acumulan. Si lo haces todos los días, el motor de arranque envejece más rápido, la batería se debilita y los sensores y la electrónica sufren cargas adicionales. El auto no está descansando mientras funciona de manera remota. Está trabajando antes de que siquiera lo conduzcas. Algunos dueños lo activan varias veces al día. Al final de la semana, eso significa docenas de ciclos extra en el motor. La conveniencia tiene un costo. Los fabricantes diseñaron estos sistemas para un uso ocasional. La mejor práctica es usarlo solo cuando sea realmente necesario, lo suficiente para calentar o enfriar la cabina. Permite que el motor arranque de manera natural y dale un respiro al motor de arranque. Un poco de moderación hoy protege tu batería, tu motor y tu bolsillo en el futuro. Error número 2. Descuidar la salud del motor de arranque. Ese zumbido débil, el giro lento o el ruido de rozamiento, no lo ignores. La mayoría de los conductores lo hace hasta que el motor de arranque finalmente se rinde, entonces el auto ya no arranca. Remolques, reparaciones y frustración aseguradas. Los motores de arranque no son indestructibles. Cada mañana fría, cada carga pesada o cada arranque repetido suma un desgaste pequeño. Si no se atiende, se acumula.
Ese giro perezoso podría ser la primera señal de un motor en falla. Un hábito simple te puede salvar problemas. Escucha con atención cada vez que enciendes el auto. No te dejes engañar por un mecánico que diga que solo es poca gasolina. Muchas veces no es la causa del arranque lento. Cualquier sonido inusual merece atención. Revisa los terminales por corrosión. Limpiar las conexiones mejora el flujo eléctrico y prolonga la vida del motor de arranque. Una inspección rápida anual marca la diferencia. Este componente carga con el peso del trabajo todos los días. Merece cuidado. Detectar problemas pequeños temprano evita averías. Te ahorra estrés y costos altos. Error número 1. Ignorar los efectos de la temperatura ambiente. Las temperaturas extremas castigan en silencio tu auto. Cuando hace mucho frío, la batería pierde rápidamente su capacidad de arranque. El aceite espeso dificulta la circulación. El combustible tiene problemas para vaporizarse. Cada encendido se vuelve una batalla. El motor de arranque trabaja más y los componentes del motor sufren mayor desgaste. El daño se acumula, especialmente si conduces trayectos cortos. El calor tampoco es inocente. El aceite del motor se adelgaza demasiado. Las piezas metálicas se expanden. La batería lucha por mantenerse fresca. Ignorar esto provoca fatiga prematura en los componentes y arranques cada vez más lentos. La mayoría de los conductores no lo nota hasta que algo falla. Los motores de arranque se rompen inesperadamente. Las baterías mueren antes de tiempo. Las piezas del motor se desgastan en silencio. Y las facturas de reparación se disparan. La solución es simple. Guarda tu auto en un garaje siempre que sea posible. ¿No tienes garaje? Usa una manta térmica en el motor y la batería. Esto reduce los efectos de la temperatura extrema. El aceite fluye mejor, el combustible enciende más limpio y el motor de arranque funciona con mayor eficiencia. Incluso unos pocos grados de protección prolongan la vida útil de tu auto. Prepárate antes de que lleguen las temperaturas extremas. Una pequeña prevención ahora evita grandes dolores de cabeza después. Cada arranque descuidado destruye poco a poco tu motor, tu batería y tu motor de arranque. Dominar estos hábitos ahorra miles de dólares y alarga la vida de tu auto. Nos vemos en el siguiente video.